Capítulo 21. La amenaza iraní. ¿Cuál es el peligro más grave para la paz mundial? En todo el mundo se percibe gran alivio y optimismo sobre el acuerdo nuclear alcanzado en Viena entre Irán y las naciones P5+1, los 5 países con derecho a veto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Alemania. La mayoría del mundo aparentemente comparte la valoración de la Asociación de Control de Armamento de Estados Unidos de que el plan de acción conjunto y completo establece una fórmula sólida y eficaz para bloquear durante más de una generación todos los caminos por los cuales Irán podía adquirir material para fabricar armas nucleares y un sistema de verificación de duración indefinida para detectar de inmediato y disuadir posibles intentos de Irán para conseguir de manera encubierta armas nucleares. No obstante, el entusiasmo general tiene excepciones asombrosas. Estados Unidos y sus más estrechos aliados regionales, Israel y Arabia Saudí. Una consecuencia de esto es que a las corporaciones estadounidenses, para su disgusto, se les impide acudir en manada a Teherán junto con sus homólogos europeos. Hay sectores destacados del poder y de la opinión pública de Estados Unidos que comparten la posición de los dos aliados de la zona y, por tanto, están casi histéricos por la amenaza iraní. Lo más sereno que se dice en Estados Unidos, casi en todo el espectro, es que Irán es la amenaza más grave para la paz mundial. Incluso los que apoyan este acuerdo son cautelosos, dada la excepcional gravedad de la amenaza. Al fin y al cabo, ¿cómo podemos confiar en los iraníes, con su terrible historial de agresión, violencia, alteración y engaño? La oposición al acuerdo dentro de la clase política es tan fuerte que la opinión pública ha pasado rápidamente de un apoyo manifiesto a estar dividida por la mitad. Los republicanos son casi unánimes en su oposición al acuerdo. Las actuales primarias republicanas ilustran las razones proclamadas. El senador Ted Cruz, considerado uno de los intelectuales en el poblado campo de candidatos presidenciales, advierte que Irán todavía podría ser capaz de producir armas nucleares y algún día podría usarlas para desencadenar una descarga electromagnética que destrozaría la red eléctrica de toda la costa este de Estados Unidos y mataría a decenas de millones de estadounidenses. Otros dos candidatos, el antiguo gobernador de Florida, Jeb Bush, y el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, mantenían posiciones enfrentadas sobre si bombardear Irán nada más ser elegidos o después de la primera reunión del gabinete. El único candidato con cierta experiencia en política exterior, Lindsey Graham, describe el trato como una sentencia de muerte para el Estado de Israel, lo cual ciertamente será una sorpresa para la inteligencia israelí y sus analistas estratégicos. Graham sabe que es un completo absurdo, lo cual plantea preguntas sobre sus motivos reales para decirlo. Es importante tener en cuenta que hace mucho que los republicanos abandonaron la simulación de funcionar como un partido parlamentario normal. Como observó Norman Ornstein, respetado comentarista político conservador del derechista American Enterprise Institute, se han convertido en una insurgencia radical a la que poco le interesa participar en la política que se hace en el Congreso. Desde los tiempos del presidente Ronald Reagan, el liderazgo del partido ha caído hasta tal punto en los bolsillos de los muy ricos y del sector empresarial que solo puede atraer votos movilizando sectores de la población que antes no habían sido una fuerza política organizada. Entre ellos están los cristianos evangélicos extremistas, que, probablemente, ahora votan republicano en su mayoría. Restos de los antiguos estados esclavistas. Nativistas que están aterrorizados de que ellos nos roben nuestro país, blanco, cristiano y anglosajón. Y otros que convierten las primarias republicanas en un espectáculo alejado del carril central de la sociedad moderna, aunque no del carril central del país más poderoso de la historia del mundo. La desviación de criterios globales, no obstante, va mucho más allá de los límites de la insurgencia republicana radical. En el espectro hay un consenso general con la conclusión pragmática del general Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto, de que el Acuerdo de Viena no impide que Estados Unidos ataque instalaciones iraníes si las autoridades deciden que están incumpliendo el acuerdo, si bien un ataque militar unilateral es mucho menos probable siempre que Irán se comporte. Dennis Ross, antiguo negociador de Clinton y Obama para Oriente Próximo, dice, como era de esperar, que Irán no debe tener dudas de que si vemos que se encamina a tener un arma, eso desencadenaría el uso de la fuerza incluso después de acabar el acuerdo, cuando Irán tendrá libertad para hacer lo que quiera. De hecho, la existencia de un punto de finalización dentro de 15 años es, añade, el mayor problema con el acuerdo. También sugiere que Estados Unidos le proporcione a Israel bombarderos B-52 y búnkeres contra bombas para protegerse antes de que llegue la terrible fecha. Subtítulo. La mayor amenaza.
Los contrarios al acuerdo nuclear lo acusan de quedarse corto. Algunos de los que lo apoyan coinciden en sostener que para que el Tratado de Viena signifique algo, todo Oriente Próximo debe deshacerse de las armas de destrucción masiva. El autor de esas palabras, el ministro de Exteriores de Irán, Javad Zarif, añadió que Irán, como país y desde su actual presidencia del movimiento de no alineados los gobiernos de la gran mayoría de la población mundial, está preparado para trabajar con la comunidad internacional para lograr estos objetivos, sabiendo muy bien que, por el camino, probablemente se encontrará con muchos obstáculos levantados por mirar con escepticismo la paz y la diplomacia. Irán ha firmado un acuerdo nuclear histórico, continúa, y ahora es el turno de Israel, el que se resiste. Israel, por supuesto, es una de las tres potencias nucleares, junto con la India y Pakistán, cuyo programa nuclear ha sido inducido por Estados Unidos y que se niega a firmar el TNPN. Zarif se refería a la conferencia quinquenal de revisión del TNPN, que terminó en fracaso en abril cuando Estados Unidos, al que se unieron esta vez Canadá y el Reino Unido, una vez más bloqueó los esfuerzos para avanzar hacia una zona libre de armas de destrucción masiva en Oriente Próximo. Egipto y otros estados árabes han encabezado estos esfuerzos durante 20 años. Dos de las figuras más destacadas que los fomentaban en el TNPN y otras agencias de la ONU y las conferencias de Pugwash, Hayam Tadanapala y Sergio Duarte, observan que la adopción con éxito en 1995 de la resolución sobre el establecimiento de una zona libre de armas de destrucción masiva en Oriente Próximo era el elemento principal de un paquete que permitió la extensión indefinida del TNPN. El TNPN es el tratado de control de armamento más importante de todos. Si se cumpliera, terminaría con el azote de las armas nucleares. Su aplicación ha sido bloqueada reiteradamente por Estados Unidos, en fechas recientes por el presidente Obama en 2010 y de nuevo en 2015. Tanapala y Duarte afirman que el intento se bloqueó otra vez por cuenta de un estado que no forma parte del TNPN y que se cree que es el único en la región que posee armas nucleares, una referencia educada a Israel que se queda corta. Y esperan que ese fracaso no será el golpe de gracia a los dos antiguos objetivos del TNPN de acelerar el proceso de desarme nuclear y establecer una zona libre de armas de destrucción masiva en Oriente Próximo. Su artículo, en la revista de la Asociación de Control de Armamento, se tituló ¿Is there a future for the NPT? ¿Hay un futuro para el TNPN? Una zona libre de armas nucleares en Oriente Próximo es una forma directa de abordar la amenaza que Irán supuestamente plantea, pero hay mucho más en juego en el continuado sabotaje de Washington a esos intentos con el fin de proteger a su aliado israelí. Ese no es el único caso en el que las oportunidades de terminar con la supuesta amenaza iraní han sido socavadas por Washington, lo cual plantea más preguntas sobre lo que hay realmente en juego. Al considerar esta cuestión, es instructivo examinar tanto los supuestos tácitos como las cuestiones que rara vez se plantean. Consideremos unos pocos de estos supuestos, empezando con el más serio. Que Irán es la amenaza más grave a la paz mundial. En Estados Unidos es casi un cliché entre mandatarios y comentaristas políticos que Irán ocupa ese deshonroso puesto, pero hay un mundo fuera de Estados Unidos y, aunque los medios convencionales no se hacen eco de sus opiniones, quizás sean de cierto interés. Según el primer consorcio occidental de sondeos, Win/Gallup International, el premio a la mayor amenaza se lo llevó Estados Unidos, al que el mundo considera la amenaza más grave para la paz mundial por un amplio margen. En segundo lugar, muy por debajo, está Pakistán, cuya posición probablemente está inflada por el voto indio. Irán se sitúa por debajo de esos dos, junto con China, Israel, Corea del Norte y Afganistán. Subtítulo: El mayor mecenas del terrorismo mundial. Centrándonos en la siguiente pregunta obvia, ¿cuál es en realidad la amenaza iraní? ¿Por qué, por ejemplo, Israel y Arabia Saudí tiemblan de miedo por la amenaza de Irán? Sea cual sea la amenaza, no puede ser militar. Años atrás, la inteligencia de Estados Unidos informó al Congreso de que el gasto militar de Irán es muy bajo respecto al de otros países de la región y que su doctrina estratégica es defensiva, esto es, diseñada para disuadir la agresión. El servicio secreto explica también que no hay ninguna prueba de que Irán esté desarrollando un programa de armas nucleares y que el programa nuclear de Irán y su disposición a mantenerlo abierto a la posibilidad de desarrollar armas nucleares es parte central de su estrategia disuasoria. El Estudio Global de Armamento del prestigioso Instituto Internacional de Estudios por la Paz de Estocolmo, SIPRI, sitúa a Estados Unidos, como de costumbre, muy por delante en gastos militares. China ocupa el segundo lugar, con alrededor de un tercio del gasto estadounidense.
Muy por debajo están Rusia y Arabia Saudí, que no obstante se colocan muy por encima de cualquier estado de Europa Occidental. Irán apenas se mencionó. Los detalles completos aparecen en un informe de abril del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, que llega a la conclusión de que los estados del Golfo Pérsico tienen una imponente ventaja sobre Irán tanto en gasto militar como en acceso a armas modernas. El gasto militar de Irán es una pequeña parte del de Arabia Saudí y está muy por debajo incluso del gasto de Emiratos Árabes Unidos. Juntos, los estados de cooperación del Golfo Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos gastan en armas 8 veces más que Irán, un desequilibrio que se remonta a varias décadas. El informe del CSIS añade que los estados del Golfo Pérsico han adquirido y están adquiriendo algunas de las armas más avanzadas y eficaces del mundo mientras que Irán se ha visto obligado a vivir, a menudo dependiendo de sistemas recibidos en tiempos del Shah. En otras palabras, prácticamente obsoletos. En el caso de Israel, por supuesto, el desequilibrio es todavía mayor. Además de poseer el armamento estadounidense más avanzado y ser una virtual base militar en el extranjero de la superpotencia global, tiene también un enorme arsenal de armas nucleares. A buen seguro, Israel se enfrenta a la amenaza existencial de las declaraciones iraníes. El líder supremo Jamenei y el expresidente Mahmoud Ahmadinejad son célebres por amenazarlos con la destrucción. Salvo que no lo hicieron. Y si lo hicieron fue de poca importancia. Predijeron que por la gracia de Dios el régimen sionista será borrado del mapa según otra traducción. Ahmadinejad dice que Israel debe desaparecer de la página del tiempo, citando una declaración del Ayatollah Khomeini durante el período en el que Israel e Irán estaban aliados tácitamente. En otras palabras, deseaban que en algún momento se produjera un cambio de régimen. Incluso eso queda muy lejos de los llamamientos directos de Washington y teléfono Aviv para un cambio de régimen en Irán, por no hablar de las medidas tomadas para propiciarlo. Estas, por supuesto, se remontan al cambio de régimen real de 1953, cuando Estados Unidos y el Reino Unido organizaron un golpe militar para derrocar el gobierno parlamentario de Irán e instalar la dictadura del Shah, que acumuló uno de los peores historiales contra los derechos humanos de la historia. Esos crímenes eran conocidos por todo el que leyera los informes de Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, pero no por los lectores de la prensa estadounidense, que ha consagrado mucho espacio a las violaciones de los derechos humanos en Irán, pero solo desde 1979, cuando el régimen del Shah fue derrocado. Todo esto, tan instructivo, está muy bien documentado en un estudio de Mansur Farhan y William Dorman. Nada queda fuera de lo normal. Estados Unidos, como es bien conocido, mantiene el título mundial de cambiador de regímenes, e Israel no se queda corto. La más destructiva de sus invasiones del Líbano, en 1982, estuvo explícitamente destinada a cambiar el régimen, así como a garantizar su control de los territorios ocupados. Los pretextos ofrecidos fueron débiles y se derrumbaron enseguida. Eso tampoco es inusual y es muy independiente de la naturaleza de la sociedad. Desde los lamentos en la Declaración de Independencia sobre el salvajismo despiadado de los indios a la defensa de la Alemania de Hitler del salvaje terror de los polacos. Ningún analista serio cree que Irán fuera a usar, ni siquiera amenazar con usarla, un arma nuclear si la tuviera, y por lo tanto enfrentarse a una destrucción inmediata. Existe, no obstante, la preocupación real de que un arma nuclear pueda caer en manos yihadistas. No en Irán, donde la amenaza es minúscula, pero sí en Pakistán, aliado de Estados Unidos, donde es muy real. En la revista del Real Instituto de Asuntos Internacionales, Chatham House, dos destacados científicos nucleares pakistaníes, Pervez Oudboy y Zia Mian, escriben que los cada vez mayores temores de que algún activista se haga con armas o materiales nucleares y desate un episodio de terrorismo nuclear han llevado a la creación de una fuerza de más de 20.000 soldados destinada a custodiar las instalaciones nucleares. Sin embargo, no hay razón para suponer que esa fuerza sea inmune a los problemas asociados a las unidades que custodian instalaciones militares regulares, que, con frecuencia, han sufrido ataques con colaboración interna. En resumen, el problema es real, pero se desplaza a Irán gracias a fantasías inventadas por otros motivos. Otras preocupaciones sobre la amenaza iraní son las de su papel como mayor mecenas del terrorismo a escala mundial, que se refiere, básicamente, a su apoyo a Hezbollah y Hamás. Ambos movimientos surgieron como resistencia a la violencia y agresión de Israel, respaldadas por Estados Unidos, que excede en mucho cualquier cosa atribuida a esas organizaciones.
Al margen de lo que uno piense de ellas, o de otras que reciban el apoyo iraní, Irán no ocupa un lugar muy alto en el apoyo al terrorismo a escala mundial, ni siquiera en el mundo musulmán. Entre los estados islámicos, Arabia Saudí encabeza, a mucha distancia, el patrocinio del terrorismo islamista, no solo por medio de la financiación directa de ricos saudíes y otros potentados del Golfo, sino, más todavía, por el celo con el que los saudíes promulgan su versión wahhabí, extremista por tanto, del Islam a través de escuelas coránicas, mezquitas, autoridades y otros medios de los que dispone una dictadura religiosa con enorme riqueza derivada del petróleo. La organización Estado Islámico es un descendiente radical del extremismo religioso saudí y su empecinamiento en avivar las llamas yihadistas. No obstante, en cuanto a generar terror yihadista, nada puede compararse a la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos, que ha ayudado a extender la plaga desde una pequeña área tribal en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán hasta una inmensa región que va desde África Occidental hasta el sureste de Asia. Solo la invasión de Irak multiplicó por 7 los atentados terroristas en el primer año, mucho más allá de lo que habían previsto las agencias de inteligencia. La guerra con drones contra sociedades tribales marginadas y oprimidas también genera exigencias de revancha, como indican numerosas pruebas. Esos dos satélites iraníes, Hezbollah y Hamas, también comparten el crimen de ganar el voto popular en las únicas elecciones libres del mundo árabe. Hezbollah es culpable del delito, si cabe más abyecto, de obligar a Israel a retirarse de su ocupación del sur del Líbano, que violaba las órdenes del Consejo de Seguridad que se remontan varios decenios atrás, un régimen de terror, ilegal, salpicado de episodios de violencia extrema, asesinato y destrucción. Subtítulo. Irán alimenta la inestabilidad. Otra preocupación, expresada por la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Samantha Power, es la inestabilidad que Irán alimenta al margen de su programa nuclear. Estados Unidos continuará vigilando esta mala conducta, declaró. En eso se hizo eco de la garantía ofrecida por el secretario de Defensa, Ashton Carter, desde la frontera septentrional de Israel. Continuaremos ayudando a Israel a contrarrestar la influencia maligna de Irán al apoyar a Hezbollah, y añadió que Estados Unidos se reserva el derecho de usar la fuerza militar contra Irán cuando lo considere oportuno. La forma en que Irán alimenta la inestabilidad se aprecia de manera particularmente dramática en Irak, donde, entre otros crímenes, acudió enseguida y por sí sola en ayuda de los kurdos que se defendían de la invasión de Estado Islámico y donde está construyendo una central de $2.500 millones para devolver el suministro eléctrico a las prestaciones que tenía antes de la invasión de Estados Unidos. La utilización de la embajadora Power es la habitual. Hay un proceso que consiste en que Estados Unidos invade un país, con el resultado de cientos de miles de muertos y millones de refugiados, junto con torturas bárbaras y una destrucción que los iraquíes comparan con las invasiones mongolas, hasta el punto de que Irak pasa a ser el país más infeliz del mundo según encuestas de Win/Gallup. Al tiempo se desencadena el conflicto sectario que está haciendo añicos la región y sentando las bases para las monstruosidades de Estado Islámico junto con nuestro aliado saudí. A ese proceso lo llaman estabilización. Por el contrario, las vergonzosas acciones de Irán son alimentar la inestabilidad. A veces la farsa de este uso común llega a niveles surrealistas, como cuando el periodista liberal James Chace, exdirector de Foreign Affairs, explicó que Estados Unidos buscaba desestabilizar un gobierno marxista libremente elegido en Chile porque estábamos decididos a buscar la estabilidad con la dictadura de Pinochet. Otros se indignan por el mero hecho de que Washington negocie con un régimen despreciable como el de Irán, con su horripilante historial en el campo de los derechos humanos, e instan, en cambio, a que busquemos una alianza patrocinada por Estados Unidos entre Israel y los Estados Unidos. Así escribe Leon Wieseltier, colaborador de la venerable publicación liberal Atlantic, que a duras penas puede ocultar su odio visceral hacia todo lo que huela siquiera a iraní. Este respetado intelectual liberal recomienda sin inmutarse que Arabia Saudí, que hace que Irán parezca casi un paraíso, e Israel, con sus crímenes brutales en Gaza y en otros lugares, deberían aliarse para dar una lección de conducta a ese país. Tal vez la recomendación no es del todo descabellada, teniendo en cuenta los historiales contra los derechos humanos de los regímenes que Estados Unidos ha impuesto y respaldado en todo el mundo. Aunque sin duda el gobierno iraní constituye una amenaza para su propio pueblo, lamentablemente no bate récords en esa labor y no desciende al nivel de los aliados favorecidos por Estados Unidos. No obstante, eso no puede ser una preocupación de Washington y, seguramente, tampoco de Teléfono Aviv o de Riad.
También podría resultar útil recordar cómo es probable que hagan los iraníes que desde 1953 no ha pasado un día sin que Estados Unidos haya hecho daño a los iraníes. En cuanto estos derrocaron el odiado régimen del Shah impuesto por Estados Unidos en 1979, Washington pasó a apoyar el ataque asesino de Saddam Hussein sobre Irán. El presidente Reagan llegó al extremo de negar el crimen fundamental de Hussein. Su ataque con armas químicas de la población kurda de Irak, del que culpó a Irán. Cuando fue juzgado bajo los auspicios de Estados Unidos, ese crimen horrendo, así como otros de los que Estados Unidos fue cómplice, fue cuidadosamente excluido de los cargos, que se limitaron a uno de sus crímenes menores, el asesinato de 148 chiíes en 1982, una nota a pie de página de su truculento historial. Finalizada la guerra entre Irán e Irak, Estados Unidos continuó apoyando a Saddam Hussein, el principal enemigo de Teherán. El presidente George H.W. Bush incluso invitó a ingenieros nucleares iraquíes a Estados Unidos para ofrecerles formación avanzada en producción de armas, una amenaza extremadamente grave para Irán. Las sanciones contra Irán se intensificaron y se ampliaron a las empresas extranjeras que comerciaban con el país, y se iniciaron acciones para vetarle el uso del sistema financiero internacional. En años recientes, la hostilidad ha llegado al sabotaje, el asesinato de científicos nucleares, presumiblemente a manos de Israel, y la ciberguerra, proclamada sin ambajes y con orgullo. El Pentágono considera la ciberguerra un acto de guerra que justifica una respuesta militar, igual que lo hace la OTAN, que afirmó en septiembre de 2014 que los ciberataques podrían desencadenar las obligaciones de defensa colectiva de las potencias de la OTAN. Es decir, cuando somos el objetivo y no los autores. Subtítulo. El Estado más canalla. Es justo añadir que ha habido cambios en ese modelo. El presidente George W. Bush le hizo buenos regalos a Irán al destruir a sus mayores enemigos, Saddam Hussein y los talibanes. Incluso puso al enemigo iraquí bajo su influencia después de la derrota de Estados Unidos, que fue tan contundente que Washington tuvo que abandonar los objetivos que había explicitado oficialmente de establecer bases militares permanentes, campamentos duraderos, y garantizar que las empresas estadounidenses tuvieran acceso privilegiado a los enormes recursos petroleros de Irak. ¿Intentan hoy los dirigentes iraníes desarrollar armas nucleares? Podemos decidir por nosotros mismos si sus negativas son creíbles, pero que tuvieron esas intenciones anteriormente no está en duda, pues su más alta autoridad lo declaró abiertamente al decirles a los periodistas extranjeros que desde luego Irán desarrollaría armas nucleares y antes de lo que se cree. El padre del programa de energía nuclear de Irán y antiguo director de la Organización de Energía Atómica de ese país estaba seguro de que el plan era construir una bomba nuclear. La CIA también informó de que sin duda Irán desarrollaría armas nucleares si los países vecinos lo hacían, como han hecho. Todo esto ocurrió durante el reinado del Shah, la más alta autoridad ahora citada, es decir, durante el período en que altos mandatarios de Estados Unidos, Cheney, Rumsfeld, Kissinger y otros, estaban instando al Shah a llevar a cabo programas nucleares y presionaban a las universidades para que se adaptaran a estos esfuerzos. Como parte de estos esfuerzos, mi propio centro, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, llegó a un acuerdo con el Shah para admitir estudiantes iraníes en el programa de ingeniería nuclear a cambio de becas del Shah, pese a las fuertes objeciones del cuerpo estudiantil, pero con un comparablemente fuerte apoyo del profesorado, en una reunión que el viejo cuerpo docente sin duda recordará bien. Cuando se le preguntó a Kissinger por qué apoyó aquellos programas en la época del Shah y se opuso a ellos más recientemente, respondió, con sinceridad, que entonces Irán era un aliado. Dejando lo absurdo aparte, ¿cuál es la amenaza real de Irán que inspira tanto miedo y furia? Un lugar natural para buscar la respuesta es, una vez más, el Servicio Secreto de Estados Unidos. Recordemos aquel análisis en el que decía que Irán no planteaba ninguna amenaza militar, que sus doctrinas estratégicas eran defensivas y que sus programas nucleares, sin ningún intento para producir bombas, hasta donde la inteligencia puede determinar, eran parte central de su estrategia disuasoria. ¿A quién puede preocuparle, pues, el poder disuasorio iraní? La respuesta es sencilla. A los estados canallas que campan en la región y no quieren obstáculos para las condiciones de agresión y violencia que requieren. En cabeza de esta consideración están Estados Unidos e Israel, con Arabia Saudí esforzándose al máximo para unirse al club con su invasión de Bahrein, para apoyar el aplastamiento de un movimiento reformista, y su ahora asesino asalto en Yemen, que acelera una catástrofe humanitaria en ese país. Para Estados Unidos, la descripción es familiar.
Hace 15 años, el destacado analista político Samuel Huntington advirtió en el periódico del poder establecido Foreign Affairs que, para gran parte del mundo, Estados Unidos estaba convirtiéndose en la superpotencia canalla y, la mayor amenaza a sus sociedades. Poco después, Robert Jervis, presidente de la Asociación Americana de Ciencias Políticas, se hizo eco de sus palabras. A los ojos de gran parte del mundo, de hecho, el primer estado canalla es hoy Estados Unidos. Como hemos visto, la opinión del mundo coincide mayoritariamente en ese juicio. Además, llevan el título con orgullo. Eso es lo que se desprende de la insistencia de los líderes y de la clase política de Estados Unidos en reservarse el derecho a recurrir a la fuerza si determina, de manera unilateral, que Irán está infringiendo algún compromiso. Esta política, sostenida desde hace tiempo por los demócratas liberales, no se limita en modo alguno a Irán. La doctrina Clinton afirmó que Estados Unidos tiene derecho a recurrir al uso unilateral del poder militar, incluso para asegurar un acceso libre a mercados clave, suministros de energía y recursos estratégicos, ni qué hablar de supuestas preocupaciones de seguridad o humanitarias. La aplicación de esta doctrina en diversas versiones ha quedado bien confirmada en la práctica, sin que haga falta discutirlo entre gente dispuesta a examinar los hechos de la historia presente. Estas son algunas de las cuestiones críticas que deberían ser el foco de atención al analizar el acuerdo nuclear de Viena.